Con su venia, presidenta, compañeros de todas las bancadas, de mi bancada naranja, del PRI, del PAN, del Verde, del PT, de Morena, me da mucho gusto presentarme el día de hoy ante ustedes porque quiero hacer un experimento de oficio político, de negociación política y más que nada de conciliación. La iniciativa que presento hoy como uno de los diputados más jóvenes de esta Cámara es una iniciativa que está pensada y diseñada específicamente para nuestros compañeros de Morena. Es una iniciativa que tiene un sustento científico y que está pensada para que el gasto social, que reconozco y muchos reconocemos que ha aumentado de forma correcta en este país, pueda ser mejor implementado. Así que les pido que me regalen unos minutos para explicarles de qué se trata y cómo podemos hacer que con esta iniciativa los recursos de los programas sociales y ese aumento correcto en el gasto social llegue de verdad a las personas de menores ingresos. En primer lugar, este reconocimiento tiene que ver en específico con los programas sociales de transferencia de efectivo. Sabemos que hay programas de transferencia de efectivo condicionada a estudiantes de preparatoria, estudiantes secundaria, estudiantes de universidad y que tenemos distintos programas de transferencia de efectivo en este país impulsados por el gobierno federal. Sin embargo, quiero compartirles que estos programas de origen tienen algunas fallas de diseño. ¿Cuáles son estas fallas de diseño? Son programas que no están dirigidos a las personas viviendo en pobreza extrema. Hay personas que no tienen acceso a la beca Benito Juárez porque no tienen acceso a la educación. Los 10 municipios con mayores índices de marginación en Jalisco son los que menos reciben la beca Benito Juárez, porque hay personas, repito ahí, que viven en pobreza extrema y que no tienen acceso a uno u otro servicio. Lo mismo pasa en el resto de los estados de la República. Esto contrasta con otros programas de atención focalizada a personas viviendo en pobreza extrema, como era el programa Prospero, como era el programa Oportunidades, que eran programas donde sí, repito, había corrupción, donde sí había malos manejos, pero el diseño del programa que atendía directamente a personas viviendo en pobreza extrema era un diseño correcto. Entonces, a lo que yo los quiero invitar es a que repensemos esta lógica de programas sociales y dimensionemos que el día de hoy hay 9.1 millones de mexicanos viviendo en pobreza extrema. O sea que todos los días se tienen que preocupar por qué van a comer, por si van a tener acceso a la educación, a salud, a toda esta clase de cosas. Entonces no es suficiente nada más crear una beca para atender a un sector de la población, no es nada más necesario crear una pensión para adultos mayores, sino que tenemos que tener en primer lugar a esta población que está en un estado de emergencia, por así decirlo, porque se está preguntando al día siguiente qué va a comer, que es gente, repito, viviendo en pobreza extrema, que son 1 de cada 3 de estas personas, de esta población, son niños o adolescentes que están en esta situación de vulnerabilidad muy delicada. ¿Por qué les platico de este tema? Este tema es el que yo me he dedicado a estudiar una muy buena parte de mi vida. Ahí me tocó ser jefe de los programas de becas en el gobierno de Guadalajara. Luego tuve la oportunidad de hacer una maestría especializada en temas de política social en la Universidad de Columbia con una beca que es una de las mejores universidades del mundo y pude estudiar este asunto con el doctor Joseph Stiglitz, que es premio Nobel en economía. Pude estudiar este asunto con el doctor Marcelo Medeiros, que está especializado en política social, y juntos, particularmente con el doctor Marcelo Medeiros, pude hacer mi tesis de maestría donde estudiamos a fondo la beca Benito Juárez. Y lo que descubrimos fue esto, que las transferencias de efectivo son muy efectivas para combatir la pobreza. Pero ¿cuándo se dedican a eso en específico? Si queremos usar las transferencias de efectivo como una política activa de mercado laboral, como Jóvenes Construyendo el Futuro, para aumentar la empleabilidad, o las queremos usar para combatir la deserción escolar, no son tan útiles, no son tan efectivas. Por eso tenemos que usar las transferencias de efectivo para lo que están diseñadas, para lo que la ciencia nos dice que sí funcionan, que eso es combatir la pobreza extrema, combatir la desigualdad. Así que este experimento, que les repito, es para ver si los compañeros de Morena nos abren las puertas, que los compañeros del PT, del Verde, nos abren las puertas al Movimiento Ciudadano. También pedimos el apoyo del PAN, de los liderazgos del PAN, de los liderazgos del PRI, para esta iniciativa que pretende reformar la ley de planeación para introducir el concepto de pobreza extrema en el diseño de los programas sociales. Es una iniciativa que apenas es un primer paso para introducir el concepto de pobreza extrema, repito, en los programas sociales, pero creo que es un primer paso firme para que todas las bancadas hagamos equipo y que hagamos hincapié en que se apoye a las personas de verdad de menores ingresos en este país, que de acuerdo a datos de Coneval, el día de hoy solo el 45% de las personas viviendo en pobreza extrema reciben apoyo económico.
Ha habido un aumento de las personas de mayores ingresos que ahora reciben apoyo económico. Entonces ese gasto social hace falta redirigirlo. No está llegando con la beca Benito Juárez, no está llegando con la pensión bienestar, no está llegando con Jóvenes Construyendo el Futuro ese dinero a las personas de menores ingresos de este país, y creo que eso es algo que nos tiene que preocupar a todos, particularmente a los compañeros de Morena, que si yo creo que queremos hacer equipo para que primero sean los pobres, como ustedes dicen de forma acertada, creo yo, tenemos que basarnos en ciencia. Al final, repito, esto es un llamado a la unidad, esto es un llamado a que también no utilicemos estos programas sociales como una escoba para borrar una política económica y hacendaria mal diseñada. Las transferencias de efectivo funcionan, pero a lo que tenemos que aspirar es a tener accesibilidad universal en salud, en educación, en toda esta serie de servicios. No intentemos que con transferencias de efectivo se barra, repito, una política social mal diseñada. Podemos usar las transferencias de efectivo, pero tenemos que utilizar también las instituciones de accesibilidad de acceso universal a derechos sociales. Entonces, me da mucho gusto presentar esta iniciativa y espero que en equipo Morena, PT, Verde, Movimiento Ciudadano, el PRI, el PAN, que de verdad podamos, junto con esta iniciativa, construir una política social que nos haga sentir orgullosos. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado.